Saludos cordiales, estimados estudiantes de la carrera de Trabajo Social en Línea. Sean todos bienvenidos a esta clase correspondiente a la semana 14 en la asignatura Diseño de Proyectos de Investigación 1. Antes de empezar con la clase del día de hoy, darles algunas indicaciones, como todas las semanas, referente a las actividades que estamos llevando a cabo y que tenemos para la próxima semana. Indicarles que dentro de esta unidad número 4 tenemos 3 actividades que ustedes deben cumplir y desarrollarlas, como son la tarea, ¿sí?, que ya está subida en la plataforma, la tarea de la unidad número 4, el taller que hace referencia a lo que hoy día vamos a ver y que hoy les voy a explicar el taller de qué se trata, que es el taller número 6, el último taller que corresponde a esta semana 14. Y también ustedes tienen para la próxima semana, el próximo día viernes, tienen la evaluación del test de la unidad número 4. Esas 3 actividades son las actividades que están contempladas dentro de esta unidad número 4. Asimismo, tienen ustedes como proyecto de este segundo parcial la guía práctica experimental, que ya ustedes deben realizarla de acuerdo a las indicaciones ya establecidas en las anteriores clases. Incluso ya la tutora les va a enviar, o ya les debe haber enviado, una guía para que ustedes, en base a esa guía, desarrollen la segunda parte o complementen todo el proyecto que se les pidió para esta asignatura. Recuerden que el proyecto tiene un antes y un después. Entonces ya ustedes realizaron el antes, ahora están en la etapa de la segunda parte o el después, que se llama. Entonces ustedes tienen que complementar todo ese proyecto con las dos partes. Entonces ustedes presentan un solo documento donde se incluya lo que ya hicieron más lo que tienen que hacer en este segundo parcial, que ya se les fue explicado en las clases anteriores. Entonces, considerar esos puntos que les menciona en la guía para que puedan ustedes trabajar de la mejor manera lo que es el proyecto, el cual será recibido el máximo hasta el día lunes 14 de marzo, que es el lunes primer día de inicio de los exámenes. Recuerden que la próxima semana es la última semana de clases y ya de allí ya nos estaríamos encontrando solamente en los exámenes ya finales y aquellos que necesiten dar examen de recuperación en la siguiente semana. Asimismo, para la evaluación de la próxima semana, que es la evaluación de la unidad 4, que es lo que estamos viendo desde la semana pasada que empecé a explicar sobre lo que es la metodología, la unidad 4 hace referencia a esta parte, la metodología de la investigación social y todos los componentes que vimos en esa explicación de la clase de la semana pasada. Entonces, esa unidad, ustedes para la próxima semana que tienen la evaluación, revísese el material que está subido en el aula, los compendios, revísese en el compendio de la unidad 4, que sobre eso se les va a evaluar la próxima semana. Asimismo, para el taller que tienen que hacer a partir de hoy, el taller, ¿de qué se trata? Ya algunos de ustedes, ya desde el día lunes, se visualiza o está visualizado ya desde el día lunes el taller, donde el cual ustedes tienen que trabajar con los mismos problemas de el primer taller que ustedes hicieron sobre el análisis de el diagrama de causa-efecto. Recuerden que en la semana 10 ustedes realizaron un análisis de 3 problemas aplicando la espina de pescado a esos 3 problemas. Luego, en el siguiente taller de la semana 12, con esos problemas, ustedes
diseñaron el cuadro de variables y diseñaron ustedes unos instrumentos para evaluar esos problemas o esas variables que ustedes han identificado en esos problemas que ustedes ya lo desarrollaron. Ahora, para este taller de la semana 14, ustedes lo que van a hacer es, con esos problemas que ustedes identificaron o describieron, con esos problemas, ustedes lo que van a hacer es calcular. Primero, ustedes van a describir a su población. Van a describirla en cantidad, van a decir quiénes son, cómo son, ¿sí? Eso es lo primero que usted tiene que hacer, describir a su población. Ya yo les voy a explicar en un momento cómo identificar una población, todo lo referente al taller. Entonces usted va primero a identificar quiénes son, cuántos son y cómo son, ¿sí? O sea, características de ellos. Después que usted ya hace esa descripción de su población, usted tiene que calcular el tamaño de la muestra, ¿sí? A través de una fórmula que también ya se las voy a explicar y que ustedes también la tienen en su material de las presentaciones de la unidad número 4, ¿sí? Entonces usted mediante esa fórmula hace el cálculo del tamaño de la muestra. Entonces usted calcula su tamaño de muestra y luego que ya usted hace el cálculo del tamaño de muestra, viene lo que se llama el muestreo, ¿sí? El muestreo, que también ya se los voy a explicar para aquellos que tal vez aún no entiendan o tal vez no hayan realizado esta parte todavía de su proyecto. Entonces, tienen que ustedes, después del cálculo del tamaño de la muestra, determinar el muestreo. ¿Cuál es el tipo de muestreo que usted va a aplicar? ¿Sí? Entonces, existen diferentes tipos de muestreo que ya también les voy a explicar uno por uno y les voy a decir cómo se lo desarrolla para que ustedes también, en base a la explicación, apliquen uno de ellos, ¿ya? Entonces, ustedes, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Como les digo, primero, la población. ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Cómo son? Luego, el cálculo del tamaño de la muestra a través de la fórmula. Y luego viene el tipo de muestreo. Y van a describir el tipo de muestreo que van a hacer. O sea, cómo lo van a hacer, ¿sí? Cómo usted calculó un tamaño de muestra de 40 personas, ¿sí? Y a esas 40 personas, ¿cómo las va a seleccionar? Entonces, usted tiene que describir, ¿sí? ¿Cómo lo va a hacer? ¿A través de qué tipo de muestreo? ¿De qué manera? ¿Sí? ¿Cuál van a ser esos pasos que va a hacer? Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta clase, donde vamos a hablar de la población, vamos a hablar de la muestra, cómo calcular la muestra y también sobre el muestreo y los tipos de muestreo. Ese es el trabajo que usted va a tener que hacer en este taller de la semana 14. Entonces, usted va a tener que hacer por cada uno de los problemas, usted va a tener que hacer la determinación de su población, con lo que ya les indiqué, la cantidad, la característica y quiénes son esta población de estudio. El tamaño de la muestra por medio de la fórmula y el muestreo con sus respectivos tipos y el proceso de cómo lo va a hacer, ¿ya? Entonces, eso es lo que usted tiene que hacer en este taller de esta semana 14, ¿ya? Entonces, ahora a continuación, una vez que ya les he explicado qué es lo que tienen que hacer, voy a darle a explicar la clase donde voy a abordar los temas o los subtemas, que es la población, que es una muestra, cómo se la calcula, qué es un muestreo y cuáles son los tipos de muestreo y cómo se trabaja con cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, ya está explicado sobre la tarea,
sobre el taller, la tarea que tienen ustedes también en su plataforma y lo que es la evaluación. Y el proyecto que ya también fue explicado y que ustedes tienen que basarse en la guía. Entonces, con estas indicaciones, no sé si tengan alguna pregunta con respecto a las actividades que tienen ustedes que desarrollar, alguna duda de repente. A ver, Evelyn, ¿cuál es la pregunta antes de empezar con la clase? Buenas tardes, licenciado. ¿Sí me escucha? Sí, adelante, Evelyn, le escucho. Bueno, mi inconveniente en las tareas y talleres que hemos tenido es que no sé si basarme en lo que usted explica en la clase o lo que la docente tutora explica en las tutorías que se hacen. ¿Por qué? Porque la tarea que se envió la semana pasada, casi cuando ya teníamos toda la tarea hecha, la docente en la tutoría, ella lo explica de otra forma y no como la que usted lo explica en la clase. O sea, tenemos que basarnos en su explicación o en la explicación de la docente tutora. A ver, en este caso, lo que yo estoy explicando es lo mismo que ella tiene que explicar, porque ella se basa en la clase que yo doy, ¿sí? Yo doy una clase, la clase se las explico a ustedes y a su vez ella, por su misma voluntad, ella les da una tutoría extra a ustedes, pero se basa en lo que yo les estoy explicando, ¿sí? Ella no puede tomarse Sí, pero de poder dar otra cosa de lo que yo estoy dando. Tal vez lo que usted ha de mencionar es que tal vez la docente lo explica de otra manera, pero en los contenidos, lo que yo les estoy explicando es lo mismo, ¿sí? Incluso ustedes tienen esa oportunidad de que yo mismo les explico en detalle cómo tienen que hacer, ¿sí? Ya si ustedes exacto. no se basan o no aplican lo que yo les estoy explicando en la clase, ya eso ya depende de ustedes, ¿sí? Yo no creo que ella les esté dando otra cosa diferente a lo que yo doy. Tal vez ella utilizará otros ejemplos, ¿sí? Ella tal vez utilizará otros ejemplos, pero se tiene que enmarcar a lo que yo estoy explicando, ¿sí? Sí, licenciado, pero en la matriz que acabamos de enviar la semana pasada, al menos yo tenía hecha la matriz como usted la explicó en la clase. Yo volví a ver la clase grabada, la tenía tal y como usted la explicó, pero en la tutoría la docente la había explicado de otra forma que no era como la que usted quería, la que había explicado en la clase. Y la verdad que eso fue trabajar en vano, porque yo la tenía hecho como usted la quería, como usted la había explicado en la clase, pero la docente tutora la explica de otra forma. Entonces, por eso mi pregunta es si me baso en lo que usted le explica o en lo que le explica la docente tutora. No, a ver, usted tiene que basarse en la explicación que el docente le está dando, ¿sí? Por eso mismo es que usted tiene un docente que le está dando la clase y la tutora es como para reforzar tal vez a aquellos estudiantes que tal vez no entiendan lo que el docente explica, entonces van donde la tutora para que la tutora les dé un refuerzo, ¿sí? Entonces Sí, pero máster. usted cuando vaya a la tutoría y la tutora les explique de otra manera, usted tiene que decirle, a ver, ingeniera, esa más forma no es como el docente ha explicado, ¿sí? Él nos explicó, por ejemplo, por poner un ejemplo, la matriz solamente explicó 4 columnas, nada más. Usted está explicando 6. Entonces, el profesor explicó 4. Entonces, ahí ya hay una diferencia, ¿sí? Pero si ella explica las mismas 4 columnas, entonces tal vez la forma como explique sea diferente de ella, pero tiene que explicar los mismos contenidos de lo que estamos viendo, ¿sí? Sí, pero si mandamos la tarea como usted la explicó, siempre nos baja puntos. Para ella nunca nada está bien. Por eso es mi inconveniente. Ya, a ver, ya, si tiene alguna duda con respecto a su tarea, ¿sí? Como dice, ¿sí? Envíeme usted un correo, ¿ya? Envíeme un correo y adjúnteme ahí su trabajo, ¿sí? Para yo poder revisarle lo que usted ha hecho y yo personalmente
le voy a dar las observaciones de su trabajo que ha hecho. Y si usted ha hecho un trabajo bien, enmarcado en lo que yo le he explicado, entonces yo ahí le respondo si todo está bien y hablo con la tutora para que en el caso de que todo esté bien, enmarcado en lo que yo he explicado, ¿sí? Entonces, si está todo bien, entonces yo mismo me encargaré de corregirle su nota. Pero si está mal su trabajo, no cumple con lo que yo le he explicado, entonces ahí mismo en el correo yo le escribo y le voy a decir que esto no está bien, esto estoy acá, y se quedará con la misma nota que la tutora le ha puesto, ¿ya? Entonces, aquellos estudiantes que te sientan inconforme, ¿sí? Porque la tutora, según ustedes, no les ha calificado bien, entonces me pueden enviar un correíto, ¿sí? Como el trabajo es grupal, no me van a enviar todo, me envía solamente el grupo nada más, ¿sí? Entonces yo reviso, ¿sí? Y luego que revise, les hago las observaciones ahí mismo en su trabajo, mediante el correo que ustedes han enviado, les hago las observaciones y si todo está bien, de acuerdo a lo que yo he explicado, entonces yo en su calificación, lo que tienen, si tienen 0, entonces ahí le pondré en función de lo que yo he revisado, ¿ya? Entonces, no especulemos en esa cosa, envíenme nomás ustedes el correo, el grupo que se sienta afectado, ¿sí? Los que se sientan afectados, porque los que sí saben que han hecho mal su trabajo y las docentes les han calificado porque no han hecho bien, entonces esos estudiantes ya saben por qué tienen la nota, pero el estudiante que tiene un trabajo que lo ha hecho como el profesor le ha explicado y está bien, entonces envíenme el correo con el trabajo adjunto, ¿sí? Y los integrantes del grupo que han hecho ese trabajo para yo revisarles, ¿sí? Y el fin de semana yo me pondré a revisar los trabajos que ustedes me han enviado para ver dónde está el inconveniente y yo les respondo en el mismo fin de semana, reviso, voy respondiéndole para que ustedes sepan dónde se ha equivocado, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta que tengan con respecto a las actividades? María Alexandra. A ver, María Alexandra, ¿cuál es la pregunta, María Alexandra? Adelante, active su micrófono. Buenas tardes, máster. Una pregunta con respecto a la guía. Usted dijo que teníamos que poner 25 referencias, pero ya unificando las de las primeras, de la primera guía, o solamente estas son... De todo, de todo. Ya. En total son 25. Trabajo. Sí, recuerde que las referencias... Muchas gracias, ma. Sí, recuerde que las referencias mayormente ustedes las tienen en la parte del marco conceptual, ¿sí? En la parte de la literatura que se llama. Ahí es donde se concentran más las referencias, ¿ya? Pero si ustedes gustan, pueden poner unas más referencias en lo que es la metodología. También lo pueden poner, ¿sí? Pero en total de todo, no es que son 25 del primero, 25 del segundo, no. 25 en total como mínimo. Si usted quiere incluir más, lo puede hacer, no hay ningún problema, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta más? Entonces vamos a empezar con la clase explicando lo que son la población, lo que es una muestra, cómo se la calcula y el tema de los muestreos. Antes de empezar a hablar, ¿sí? Nosotros siempre vamos a partir de una población, ¿sí? Lo ideal para los estudios, las investigaciones, los proyectos, los artículos, las tesis, todo lo que tenga que ver con investigación, lo ideal es trabajar con la población, ¿sí? Si no hubiera la muestra, no afectaría en nada, porque nosotros tenemos que trabajar siempre con una población, ¿sí? Eso es lo ideal. Pero a veces sucede que esta población no se la puede trabajar, ¿sí? Por 3 situaciones que van a pasar, le va a pasar a usted, me pasa a mí, nos pasa a todos los que hacemos investigaciones. Primero, que la población, ¿sí? Es muy grande, ¿sí? La población es muy grande. Imagínense que yo quisiera estudiar a todos los habitantes del Ecuador. O sea,
estudiar a 17 millones de habitantes, ¿cuándo voy a terminar? Me pasaría la vida entera estudiando, investigando, entrevistando, encuestando y no terminaré, ¿sí? Entonces, ahí tengo un inconveniente. La población es muy grande, ¿sí? Otra cuestión también, por ejemplo, aparte de que la población es muy grande, ¿sí? Yo necesito también de recursos como tiempo y recursos económicos. Por ejemplo, yo para poder hacer un estudio a 13 millones o 17 millones de habitantes, yo necesito pues económicamente tener un financiamiento, necesito tener el tiempo suficiente para hacer ese trabajo. Entonces, no lo tengo. Entonces, no puedo yo acceder a toda esa población. Entonces, allí es cuando nosotros tomamos la decisión de trabajar con una muestra. Cuando también trabajamos con una muestra, cuando no se conoce a la población, ¿sí? Imagínense que yo no conozco a esa población, ¿sí? Yo no sé cuántos son. Por ejemplo, yo quiero estudiar a todas las personas que tienen problemas de VIH, ¿sí? VIH. No conozco yo. ¿Cuántos serán? ¿Quiénes serán? No conozco. Entonces, allí en esos casos se toma o se trabaja con una muestra porque no se conoce a la población. Y el tercer momento o tercera situación que se trabaja con una muestra es cuando la población no es accesible, ¿sí? No es accesible. ¿En qué sentido no es accesible? Porque tal vez, imagínense ustedes que yo tenga una producción, imagínense que yo soy fabricante de lámparas, ¿ya? Y mi producción son de 1000 lámparas, ¿ya? Entonces, yo tengo que hacer un estudio con esas 1000 lámparas. Entonces, yo no puedo dañar las 1000 lámparas para hacer un estudio. Imagínense que yo quiero saber cuál es el tiempo de duración de las lámparas. ¿Sí? Yo quiero saber la lámpara o mis lámparas, cuánto tiempo permanecerán encendidas o cuánto tiempo durarán encendidas, a los cuántos días, a las cuántas horas ya se quemará la lámpara. Entonces yo para poder saber, yo tendría que una por una empezar a encender la lámpara, una por una, y ver cuánto tiempo se va a demorar en quemarse esa lámpara. Entonces yo no puedo trabajar con toda la producción porque si no, ¿qué producción vendo? ¿Qué lámparas vendo? Entonces en ese caso se tiene que trabajar con una muestra, ¿sí? Porque yo no puedo perder o echar a perder las 1000 lámparas. No, yo podré echar a perder unas 10, unas 15 nada más, ¿sí? Entonces en ese caso se dice que no es inaccesible trabajar con toda la población. Les pongo también otro ejemplo. Imagínense que yo soy fabricante de bloques, ¿ya? Y yo tengo una producción de 50,000 bloques. Y yo, por ejemplo, quiero saber cuál es la compresión de los bloques o la dureza de los bloques. Entonces, yo no voy a destruir a todos los 50,000 bloques para saber cuánto es esa dureza de los bloques. Entonces, ¿ahí qué se hace? Se trabaja con una muestra, ¿sí? Entonces, yo tomaré unos 20, 30 bloques para saber qué cosa, si esos bloques, ¿sí? Son resistentes o no, tienen una dureza o no, y de cuánto es esa dureza. Entonces, cuando mi población, ¿sí? Sea muy grande, mi población sea desconocida o mi población sea inaccesible, allí nosotros trabajamos con una muestra. Obligatoriamente trabajamos con una muestra. Ahora, ¿qué pasa
si yo trabajo con una muestra? ¿Cuál es la diferencia entre trabajar con una población y trabajar con una muestra? Que cuando yo trabajo con la población, yo voy a tener 0% de error, ¿sí? No va a haber un margen de error. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con toda la población. Entonces, en ese momento, mis resultados que yo voy a tener van a ser veraz, van a ser precisos, van a ser exactos, porque estoy trabajando con toda la población. Y los resultados que yo obtenga van a ser referentes a toda la población. Entonces, no va a haber error, no va a haber ningún sesgo, ¿sí? Entonces, eso me garantiza la precisión y la exactitud. Pero en cambio, cuando yo trabajo con una muestra, yo voy a tener un porcentaje de error, ¿sí? Voy a tener un porcentaje de error o un margen de tolerancia que se llama. ¿Debido a qué? Debido a que yo no estoy trabajando con esa población, sino estoy trabajando con una muestra, con una porción o una parte, ¿sí? De ahí se dice que la población es el conjunto total de las personas, ¿sí? Animales u objetos que se vayan a estudiar, ¿sí? Nosotros podemos estudiar a personas, ¿sí? Podemos estudiar animales o podemos estudiar cosas, o que se llaman objetos, ¿sí? Cuando les dije los bloques, son objetos. Cuando les dije las lámparas, son objetos. Cuando les dije, cuando les mencionaba los estudiantes, son personas, ¿sí? Los docentes son personas. Si yo quiero hacer un estudio sobre las razas de animales, algún animal específico, ¿sí? Por ejemplo, razas de conejos, por ejemplo. Entonces, ahí estamos hablando de una población de animales, ¿sí? O puedo trabajar quiero hacer un estudio en una producción de maíz o producción de arroz. Entonces ahí estamos trabajando con ¿qué? Estamos trabajando con plantas. Entonces mi población van a ser las plantas. Entonces miren que la población no solamente son las personas. En el caso de ustedes como área de las ciencias sociales, porque su campo está enfocado en eso, ustedes su estudio va a estar concentrado solamente en las personas, en los sujetos, nada más, ¿sí? Pero en cambio, los que trabajan en otras áreas, como las áreas de la ingeniería, áreas, por ejemplo, de las ciencias naturales, entonces ellos sí trabajan con plantas, trabajan tal vez con objetos, ¿sí? Entonces, cada área tiene su campo de estudio, ¿sí? Entonces, en este caso, para nosotros, nuestra población siempre van a ser las personas. Entonces, una población no es otra cosa que el conjunto total de personas a las cuales le vamos a ayudar o vamos a resolver un problema, ¿sí? Ahora, no hay que confundir entre población y universo. A veces la gente dice, la población dice que es el universo. No, la población no es lo mismo que universo. El universo es la suma de todas las poblaciones. Por ejemplo, la población suya puede ser los estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro. Para otra persona, su población puede ser las personas del cantón Guayaquil. Para otra persona, su población es las personas o los habitantes del cantón Quinindé. Para otra persona, la población son los habitantes de la provincia de Manabí. Entonces, cada uno de nosotros va a tener una población diferente. Y la suma de todas estas poblaciones es lo que se llama el universo, que son alrededor de 7 billones, ¿sí? Alrededor de 7 billones son las personas que tienen en todo el universo.
¿ya? Entonces, la población en sí es ese conjunto de personas que nosotros vamos a estudiar, ¿ya? Ahora, de esa población se descompone lo que es la muestra, que es un subconjunto de la población. Es una porción, una parte, que nosotros tenemos que calcular esa muestra, ¿sí? La muestra usted no la puede tomar de manera por conveniencia, no. A veces decimos, yo voy a trabajar con una muestra de 10 personas o de 20 personas. No, usted no puede tomar por conveniencia la muestra. ¿Por qué razón? Porque esa muestra, ¿sí? Debe ser representativa, debe ser representativa. Y para que una muestra sea representativa, tiene que cumplir dos condiciones. La primera, que sea calculada mediante una fórmula, ¿sí? Y la segunda es de que se realice a través de un muestreo específicamente probabilístico, ¿sí? Si yo tengo estas dos condiciones, yo estoy garantizando que mi muestra va a ser representativa. Ahora, ¿por qué queremos que una muestra sea representativa? ¿Para qué? Para que garantice los resultados de mi estudio y que estos resultados se puedan extrapolar a la población, ¿sí? Lo que yo obtengo como resultado de una muestra, ¿sí? Imagínense que la muestra que yo tomo me dice que el 70% de los estudiantes son aplicados y el 30% no. Entonces, eso me lo dice en la muestra, pero yo puedo extrapolar, es decir, yo puedo inferir o puedo concluir con respecto a quién, a toda la población. Entonces yo voy a decir, todos mis estudiantes, el 70% son aplicados y el 30% no. ¿Por qué llego a esa conclusión? Porque la muestra que yo he calculado, ¿sí? Es una muestra representativa, ¿ya? En cambio, si yo no tomo o no calculo ese tamaño de muestra, yo, por ejemplo, tomo una muestra de 10, pero nunca me fijé que mi población son 1000 personas. Entonces, 10 personas no es representativo para los 1000 que corresponde a mi población, ¿sí? Entonces, no se toma una muestra por conveniencia, no, se la tiene que siempre calcular. Y ese cálculo va a ayudar a que ese tamaño sea representativo. Entonces, nosotros cuando trabajemos con una muestra, tenemos que tomar o hacer ese cálculo del tamaño de la muestra para que sea representativo. Ahora, ¿cómo calculamos el tamaño de la muestra? De la siguiente manera. Vamos a trabajar haciendo o colocando la fórmula del cálculo de tamaño de muestra. Entonces, ¿cuál es la fórmula que trabajamos? ¿Sí? Es la siguiente, la que ustedes tienen en los libros, la que tienen ustedes ahí en la guía, en los compendios, que es la siguiente, ¿sí? El tamaño de la muestra va a ser igual a los siguientes componentes, que aquí lo estoy anotando y ya se los voy a explicar uno a uno para que ustedes vean cómo es que se calcula este tamaño de muestra. Entonces, aquí tenemos nosotros la fórmula, ¿sí? N minúscula significa la muestra, ¿ya? Ahora, para calcular la muestra, yo tengo que hacer una división entre dos factores. Los términos que están en el numerador y los que están en el denominador. ¿Qué tengo como términos en el numerador? Primero tengo aquí un término que está representado por Z, ¿sí? Que está elevado al cuadrado.
¿Qué es Z? ¿Qué es Z? Z no es otra cosa que el valor de la distribución normal, ¿sí? Z es el valor de la distribución normal. Distribución normal, ¿sí? Distribución normal. Y este valor de Z está en función del nivel de significancia. Es decir, que yo para poder saber cuánto es Z, yo tengo que saber cuánto es el nivel de confianza, ¿sí? Nivel de confianza, ¿sí? Entonces, yo para saber cuánto es Z, yo tengo que saber cuánto es el nivel de confianza, ¿sí? Ya existe valores de Z definidos, ¿sí? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al nivel de confianza. Ahora, ¿qué es el nivel de confianza? El nivel de confianza no es otra cosa que ese porcentaje que me va a garantizar de que mis resultados se ajusten a la realidad, o sea, ajusten a toda la población. Eso es lo que me hace el nivel de confianza. Es como cuando usted dice, yo en este lugar me siento cómodo, me siento en confianza. ¿Por qué? Porque usted se siente bien, se siente alegre, se siente tranquilo, se siente seguro. Entonces usted está en confianza, ¿sí? Usted se siente protegido, está en confianza. Su respuesta ante ese entorno va a ser favorable. Lo mismo pasa acá. El nivel de confianza me va a permitir que mis resultados se ajusten a esa realidad, se ajusten a esa población, ¿ya? Entonces yo necesito saber cuánto es el nivel de confianza. Ahora, el nivel de confianza, el investigador es el que lo va a determinar. Usted como investigador va a decir, yo voy a trabajar con tanto porcentaje de confianza. Ahora, normalmente, ¿cuál es el nivel que se utiliza en todas las investigaciones, en las tesis, los proyectos, los artículos? El nivel de confianza más utilizado es el nivel de confianza del 90%, 95%, perdón, 95%. Este es el nivel de confianza que más se utiliza, 95%. Ahora, usted va a decir, ¿por qué 95%? ¿Por qué no utilizo 98, 99? ¿Sí? ¿O por qué no utilizo 100% de confianza? No puedo utilizar 100, porque como yo les expliqué al comienzo de la clase, este valor de n o este tamaño de muestra siempre va a generar un error, un margen de error. Y ese margen de error hay que considerarlo y hay que describirlo. Entonces, usted no puede jamás decir voy a trabajar con un 100% de confianza, porque eso no se puede dar. Para usted decir que va a trabajar con un 100% de confianza, usted tiene que trabajar con toda la población, pero usted no lo va a hacer. Entonces, va a trabajar con una muestra. Entonces, necesitamos plantear o describir el nivel de confianza. Entonces, usted dice, voy a trabajar con un 95. Alguien puede decir, voy a trabajar con un 99. Alguien dice, voy a trabajar con un 90. Otro dice, voy a trabajar con un 96. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Pero para cada nivel de confianza hay un valor de Z definido. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el nivel de confianza? Es del 95%. ¿Cuánto vale Z para 95%? Entonces, ya eso está definido. Entonces, Z para 95% de confianza vale 1,96. Entonces, si usted define su nivel de confianza del 95%, quiere decir que Z vale 1,96. Si usted define un nivel de confianza del 99%, ¿sí? Z va a valer 2,96.
0,57. ¿Sí? Y si usted define un nivel de confianza del 90%, ¿sí? Z va a valer 1,65. ¿Ya? Entonces, ahí le estoy describiendo 3 de los tantos niveles de confianza que existan, ¿sí? Estos son los 3 más utilizados. Hay estudios con 95%, hay estudios con 99%, hay estudios con 90%. El más utilizado es 95%, que es el que usted tiene que utilizar en sus proyectos, en su tesis. 95% de confianza. Entonces, Z va a valer 1,96. ¿Ya? Ahora bien, si yo tengo 95% de confianza, ¿sí? ¿Qué será el restante? ¿Qué será el restante? El restante va a ser lo que se llama el error, va a ser el error. Acuérdense que yo le digo, siempre vamos a tener un porcentaje de confianza y esa diferencia va a ser ese error o ese sesgo que se va a dar por trabajar con una muestra. Entonces, ¿cuánto sería el error? ¿Sí? Cuando trabajo con 95% de confianza, sería la diferencia. Es decir que si yo trabajo con 95% de confianza, el error va a ser igual a 5%. Porque 5% más 95 me da el 100%. En el segundo caso, cuando es 99%, ¿cuánto sería el error? El error sería igual a 1%, porque 1% más 99% me da el 100%. Y cuando el nivel de confianza es del 90%, ¿cuánto sería el error? El error va a ser del 10%. ¿Ya? Entonces, usted es el que va a decidir cuánto error quiere asumir, ¿sí? Recuerde que el error va a estar en función del nivel de confianza. Entonces, si usted dice, yo quiero asumir solamente 5% de error, entonces su nivel de confianza va a ser 95. Si usted dice, yo quiero asumir 1% de error, su nivel de confianza va a ser del 99%. Y si usted dice, yo quiero asumir un error del 10%, su nivel de confianza va a ser del 90%. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros asumimos menor error? Si ve que aquí tengo 3 errores, 5%, 1% y 10%. ¿Qué pasa cuando yo asumo menor error? ¿Sí? Lo que usted va a lograr o va a hacer es que su tamaño de muestra sea mucho más grande. Mientras más confianza yo tenga, 99% de confianza yo tenga, voy a tener menos error, por lo tanto mi tamaño de muestra va a ser mucho más grande. Si yo asumo un error del 5%, mi nivel de confianza va a ser 95, mi tamaño de muestra va a ser un poco menor al tamaño de muestra para 99% de confianza. Y si yo asumo un error del 10%, con un nivel de confianza del 90%, mi tamaño de muestra va a ser mucho menor al tamaño de muestra para 95% de confianza. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que mientras mayor sea el nivel de confianza, mayor va a ser el tamaño de muestra. Mientras menor sea mi nivel de confianza, menor va a ser el tamaño de muestra, ¿sí? Entonces, si usted me pregunta a mí de los 3, entonces, ¿cuál debería asumir? Ya eso depende de usted. Usted es el que va a decir qué es lo que quiere hacer, cuál es la estrategia que usted quiere desarrollar.
¿Será que usted quiere trabajar con un nivel de confianza del 95%? ¿Sí? ¿O quiere trabajar con un nivel de confianza del 99 o del 90? Ya usted lo va a definir, ¿ya? Entonces, en este caso, como le estoy diciendo, ¿sí? El que más se utiliza es el 95% de confianza. Entonces, este valor de Z, que ya ahorita lo hemos definido, ya nosotros lo conocemos. De por sí, ya anote los 3 valores para que sepa con cuál tiene que trabajar. Entonces, usted lo que hace es reemplazar aquí ese valor en donde está Z y lo eleva al cuadrado. Si trabaja con 1,96, lo eleva al cuadrado y va a obtener un resultado. Luego, tenemos el valor de N mayúscula, que es la población, ¿sí? El valor total de la población, de las personas que usted va a estudiar, ¿sí? En primera instancia, usted escogió estudiar a todos los habitantes del cantón Guayaquil. Entonces, ahí va a incluir a todos los habitantes. Pero como se dio cuenta que todos esos habitantes son muchos, o es bastante lo que tiene que hacer, entonces usted decide utilizar ¿qué cosa? La muestra. Entonces, por lo tanto, usted va a calcular el tamaño de muestra. Entonces, en esta parte donde está la N mayúscula, ahí lo que vamos a colocar es la población. Entonces, la N mayúscula es la población. La cantidad de personas que usted va a estudiar. Luego tenemos el valor de P y el valor de Q. ¿Qué significa P y qué significa Q? P no es otra cosa que la probabilidad de éxito, ¿sí? P significa probabilidad de éxito. Aquí les voy a poner P, probabilidad de éxito. Y Q viene a ser la probabilidad de fracaso, ¿sí? P significa éxito y Q significa fracaso, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar nosotros con el cálculo del tamaño de la muestra, tenemos nosotros que conocer ese valor de P, que es la probabilidad, el valor de P, que es la probabilidad de éxito, ¿sí? Ustedes cuando vieron estadística, el profesor les tiene que haber dicho cuál será la probabilidad de que al lanzar una moneda salga cara, ¿sí? Y ustedes hicieron ese cálculo y les dio 50%, ¿sí? Ese 50% es la probabilidad de éxito, ¿sí? Y la probabilidad de fracaso, ¿cuál es? La diferencia, el otro 50%, ¿sí? O cuando ustedes asimismo calcularon cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado salga el número 1. ¿Cuánto fue esa probabilidad? Esa probabilidad fue de alrededor de 17%. Ese 17%, ¿qué significa? Probabilidad de éxito. Y la diferencia que sería el 83%, es la probabilidad de fracaso, es decir, de que no salga el número 1, ¿ya? Entonces, siempre vamos a trabajar con estas dos probabilidades. Probabilidad de éxito, que viene a ser P, y probabilidad de fracaso, que viene a ser Q. Ahora, para que usted no tenga que estar calculando la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso, ya se ha establecido unos valores fijos para que usted no pueda estar calculando. Entonces, para aplicar la fórmula, vamos a trabajar ¿con cuánto? Vamos a trabajar con una probabilidad de éxito de P de 50% y una probabilidad de fracaso de Q del otro 50%. ¿Ya? Entonces, esas van a ser las
los valores o los porcentajes con los que vamos a trabajar, ¿sí? Normalmente cuando se hacen estudios de investigaciones, se trabaja con estos dos valores. 50% para el éxito y 50% para el fracaso, ¿ya? Entonces usted va a considerar esto para su cálculo del tamaño de la muestra. Luego, se multiplican todos estos 4 términos y se obtiene un valor total en el numerador. Luego en el denominador aparece la e elevado al cuadrado, que es el error, que ya nosotros aquí lo encontramos. Si ya nosotros vamos a trabajar con 95% de confianza, nuestro error va a ser del 5%. Entonces, tenemos que trabajar con ese 5%, ¿sí? Y se lo eleva al cuadrado. Ahora, algo importante aquí explicar. Cuando reemplacemos el valor de P, el valor de Q y el valor de E, lo tenemos que hacer en decimales, no en porcentaje, sino en decimal. Es decir, este 50% lo divido para 100 y me va a dar 0,5. Ese es el valor que voy a reemplazar en decimal, no en porcentaje, sino en decimal, porque nosotros queremos calcular ¿qué cosa? Un tamaño de muestra, un valor numérico, no un valor porcentual. Entonces, tiene que ser el valor de P, el valor de Q y el valor del error en decimal. Entonces, lo que hacemos es dividir para 100 para convertir a número, ¿sí? O a decimal nuestro valor porcentual. Entonces, 50% dividido para 100 me da 0,5. Es lo que vamos a colocar en la fórmula. Lo mismo, el otro 50% lo divido para 100 me va a dar 0,5. Y el error acá en el denominador, ¿qué voy a reemplazar? No voy a reemplazar el 5, sino que el 5% primero lo divido para 100 y me va a dar 0,05. Ese es el valor que yo reemplazo aquí, donde está la E. Luego lo elevamos al cuadrado. A esto, entre paréntesis, tenemos el valor de la población, que es N, menos la unidad. Como usted ya conoce N, porque usted parte de su población, entonces usted reemplaza aquí el valor de la población. Le resta la unidad y a eso le multiplica por el error al cuadrado. Luego dice más, ¿sí? Aquí dice más. ¿Qué cosa? Se repite el z cuadrado, se repite el P y se repite el Q. Es decir, que usted vuelve a reemplazar el 1,96, lo eleva al cuadrado, lo multiplica por 0,5, que es P, y por 0,5, que es Q, ¿ya? Luego suma esos dos valores o esos dos términos en el denominador y va a obtener un solo valor. Hace la división entre los dos términos, el numerador para el denominador, y automáticamente ya usted obtiene su tamaño de muestra. Y ese tamaño de muestra que usted va a calcular, porque ya lo calcula ahí, me va a dar un valor que va a ser representativo, porque va a estar en función a qué, al valor de la población, ¿sí? Pero para que sea representativo, aparte de que yo calcule el tamaño de la muestra, tengo que trabajar con un muestreo probabilístico. Las dos condiciones me generan una representatividad, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo de cálculo del tamaño de la muestra, asumiendo unos valores para que usted vea cuánto es que sale este valor. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Recuerde que ya tenemos aquí valores fijos. Anótelo de los valores. Z va a valer 1,96. El error va a ser del 5%. El valor de P va a ser del 50% y el valor de Q va a ser del 50%. Entonces, lo único que nosotros no conocemos en la fórmula es el valor de N mayúscula, nada más. Ese es el que usted tiene que saber. Entonces, vamos a hacer un cálculo
el tamaño de la muestra para que usted sepa cómo es que tiene que hacer esta parte de aquí para lo que es el taller. Entonces, vamos a trabajar con una muestra, una población de 200 personas. Imagínense que mi población es de 200 personas. Son 200 estudiantes de bachillerato en una institución educativa, ¿sí? Tengo 200 estudiantes del bachillerato. Entonces, como son bastantes, entonces yo digo, ¿saben qué? No puedo trabajar con los 200 porque tengo que hacer este estudio en una semana. Entonces, no tengo tiempo, no tengo recursos porque solo estoy nomás realizando mi investigación solo, entonces nadie me acompaña, entonces voy a tomar una muestra. Entonces vengo y aplico la fórmula. Entonces digo, el tamaño de muestra va a ser igual a, como voy a trabajar con el 95% de confianza, ¿sí? Aquí lo voy a especificar. 95% de confianza. Esto se llama el nivel de confianza. Entonces, si trabajo con 95% de confianza, mi error va a ser del 5%. ¿Ya? Este es nivel de confianza. Nivel de confianza 95, error 5%. Entonces, como trabajo con 95%, yo sé que Z, ¿cuánto vale Z? Z vale 1,96. Lo elevo al cuadrado, luego multiplico por n mayúscula. ¿Cuánto es n? 200, de acuerdo a lo que ya aquí estoy anotando. Les digo, por 200 multiplicado por ¿cuánto? Por el valor de P. ¿Cuánto dije que valía P? P dije que valía 50%, pero no lo coloco en porcentaje, sino en decimal. Entonces, ¿cuánto sería 50% dividido para 100%? Va a ser 0,5. A esto le multiplico por Q, que también es 0,5. ¿Ya? Luego, divido. ¿Qué pongo en el denominador? Entonces, en el denominador voy a poner, ¿qué cosa? El valor del error. ¿Cuánto es el error? El error dice que es del 5%, pero yo en la fórmula debo llevarlo a decimal. Entonces, divido para 100. Entonces, 5 dividido para 100 me da 0,05. Entonces, en la parte de aquí abajo, voy a colocar 0,05 elevado al cuadrado. Todo esto por, ¿qué dice la fórmula? N menos 1, es decir, 200 menos 1. Cierro paréntesis. Más, ¿qué dice la fórmula? Z al cuadrado por P y por Q. Como Z ya lo conozco, entonces reemplazo 1,96 elevado al cuadrado por 0,5 y por 0,5. Y ahí tenemos nosotros ya reemplazado los valores. ¿De quién? De Z, de la población, de P, de Q y del error, que son los 5 parámetros que necesito saber para poder calcular el tamaño de la muestra. Entonces, alguien que me ayude en la calculadora, ¿cuánto sale ese resultado? ¿Cuánto les da ese resultado? ¿Cuánto sale el tamaño de la muestra? ¿Cuánto hay que trabajar de los 200? ¿A cuántos tengo que muestrear? A ver, alguien que me ayude con la calculadora, ¿cuánto da ese resultado? O sea, los 200 hay que restarles menos 1, ¿sí, profesor? Claro, 200 menos 1, que sería 199. 199 le multiplica por 0,0. 199. 9.95, profe. ¿Cuánto sale? 9.95.
¿no? Calcula bien, porque calcúlale bien. Primero hazle paso por paso. Ya, entonces miren, una vez que usted ya hace el cálculo, ya los que hicieron, ¿sí? Tiene que salirle, les va a salir 131,7 le va a salir. Pero no podemos nosotros poner en decimal, sino que hay que redondear. Entonces, redondeando el valor, nos sale 132, ¿sí? Siempre se redondea al inmediato superior. Así yo tenga 131,2, igual siempre se redondea al inmediato superior. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con personas. Entonces, si usted al momento de hacer el cálculo ya tiene usted un decimal, entonces no importa qué valor tenga, siempre redondee al inmediato superior. Entonces, en este caso serían 132, ¿qué cosa? 132 estudiantes, porque yo estoy hablando de estudiantes. Entonces, yo en vez de encuestar o entrevistar a los 200, ¿sí? Voy a entrevistar o encuestar ¿a cuánto? A 132, ¿ya? Entonces, ese es mi tamaño de muestra. Lo he calculado a través de una fórmula. Entonces, ese valor es representativo porque está considerándose en función ¿a qué? En función a la población. Miren que en la fórmula se incluye la población. Entonces, yo no estoy considerando de manera por conveniencia, voy a trabajar con una muestra de 20, de 30. No,
Yo tengo que calcular el tamaño de muestra. Entonces, ahí tenemos nosotros el cálculo de la muestra, que es 132. Ahora, imagínense que si yo no hubiera trabajado con 95, si no hubiera trabajado con 99% de confianza, ¿qué va a pasar con ese valor de N de 132? Se va a elevar, va a ser mayor, ya no va a ser 132, tal vez me va a salir 185 o 190 me puede salir. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con un mayor nivel de confianza. Asimismo, si yo trabajo con un nivel de confianza del 90%, ya no me va a salir 132, sino me va a salir 110, me puede salir 105, 104. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con un menor nivel de confianza. Entonces, a medida que usted aumente su nivel de confianza, aumenta también el tamaño de la muestra. A medida que usted disminuye el nivel de confianza, también disminuye el tamaño de la muestra. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan con respecto al cálculo del tamaño de muestra? ¿Ya? Entonces, si no hay preguntas, ahí tenemos la primera parte que usted debe hacer en su taller y también en su proyecto, lo que está trabajando con el tamaño de la muestra, los que van a trabajar con la muestra. Entonces, miren, ya nosotros encontramos que nuestra población son 200 y que nuestra muestra son 132. Ahora, ¿cómo voy a seleccionar a esa muestra de 132? O sea, aquí viene la tercera parte, que se llama el muestreo. El muestreo. Entonces, vamos a hablar ahora del muestreo. ¿Sí? Entonces, para eso, les voy a hacer aquí un pequeño gráfico, ¿sí? Donde nosotros hacemos referencia a la población, ¿sí? Y de esta población, déjenme hacerle primero un gráfico y luego vamos nosotros a realizar la explicación de lo siguiente. Entonces, miren, nosotros partimos de toda la población, ¿sí? Toda mi circunferencia, donde estas estrellitas vienen a ser los individuos, ¿sí? Todos ellos son los individuos. Estos vienen a ser, ¿qué cosa? Los 200. Estos vienen a ser los 200 estudiantes, ¿sí? Pero como yo no puedo trabajar con los 200 estudiantes porque son muchos, entonces yo voy a tomar una muestra. Entonces voy a escoger a esos 132, que son los que me dio como resultado la muestra, 132. Ahora, yo para poder trabajar con esos 132 estudiantes o para seleccionarlos, o sea, yo ya encontré que son 132. Ahora, ¿yo cómo sé cuál de todos estos 200 van a ser esos 132? ¿Cuáles son? Entonces, ¿cómo hago esa selección? Para eso nosotros trabajamos con el muestreo. ¿Y qué es el muestreo? El muestreo no es otra cosa que el proceso o el procedimiento que me va a permitir a mí llegar o concluir de una muestra con respecto a la población. Entonces, este procedimiento o este proceso de poder inferir o concluir o extrapolar, que es lo mismo, de la muestra con respecto a la población. Eso es lo que se llama el muestreo. Entonces, el muestreo no es otra cosa que ese medio o ese canal que me va a mí a permitir poder concluir
con los resultados de la muestra con respecto a quién, a la población. Entonces siempre usted tiene que obligatoriamente cuando trabaja con un tamaño de muestra calcular o elegir un tipo de muestreo. Ahora hay dos tipos de muestreo, ya les voy a explicar. Hay dos tipos de muestreo. El muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. Y el muestreo no probabilístico. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? El muestreo probabilístico es aquel donde todos los integrantes de la población tienen la misma oportunidad de ser escogidos. ¿Qué quiere decir esto? Que de esos 200 estudiantes del bachillerato, todos tienen la posibilidad de ser parte de esos 132. Acuérdense que la población es 200 y la muestra es 132. Entonces, si yo trabajo con un muestreo probabilístico, estos 200 que están aquí, todos tienen la oportunidad de ser escogidos para formar parte de este grupo de 132. Eso es lo que hace al muestreo probabilístico. Mientras que el muestreo no probabilístico, en cambio, no. Ya todos no tienen la oportunidad, sino solamente unos cuantos. ¿Cuáles cuantos? Los que usted vaya a decidir, ¿sí? Usted va a decir, yo voy a trabajar con este grupo que está acá. Imagínense que en bachillerato tenemos primero, segundo y tercero de bachillerato. Entonces usted dice, yo voy a trabajar solamente con los de primero, porque a estos son mis estudiantes. Entonces voy a trabajar con los de primero bachillerato. Ahí están los 132. Entonces ya el muestreo no es probabilístico, ya es no probabilístico. ¿Por qué? Porque usted ya le está negando a los 200 la oportunidad de pertenecer a estos 132. Ya usted está decidiendo con quiénes va a trabajar, ¿sí? Entonces ahí ya hablamos de un muestreo no probabilístico. Ahora, para poder yo trabajar con el muestreo probabilístico, yo debo de tener la lista, debo tener el padrón, debo yo conocer quiénes son, ¿sí? Para poder, ¿qué cosa? Poder de estos 200 ir escogiendo a los 132. Si yo no tengo esa lista o yo no tengo ese padrón, ¿sí? Yo no puedo aplicar el muestreo probabilístico. Ahí tendría yo que irme por el muestreo no probabilístico, que es el que en cambio no necesito de la lista. Como yo no voy a darles la oportunidad a todos, sino yo voy a escoger de manera personal, ¿sí? Yo tomo esa decisión, ¿sí? Entonces, no me interesa la lista. Mientras que en cambio, con el muestreo probabilístico, yo lo voy a hacer de manera aleatoria. Entonces, necesito saber la lista para saber a quién voy a ir seleccionando. Entonces, ahí tenemos la diferencia entre el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico, ¿ya? Ahora, dentro del muestreo probabilístico tenemos 4 tipos, que son los que les voy a continuación a indicar, y con cada uno de ellos vamos a trabajar haciendo un ejemplo, ¿sí? Entonces, dentro del muestreo probabilístico existen 4 tipos de muestreo. El primero se llama el muestreo aleatorio simple, ¿sí? Muestreo aleatorio simple, ¿sí? ¿Cómo es este muestreo aleatorio simple?
Este muestreo es aquel donde el investigador o el analista lo va a escoger de manera aleatoria. ¿Cómo se lo hace? Como yo conozco, yo tengo la lista, yo puedo hacerlo de dos maneras. La manera, digamos que artesanal, es colocar en una ánfora a todos los 200 estudiantes de bachillerato con sus nombres y luego hago que vaya sacando a alguien los números y vaya sacando uno por uno. Entonces, a medida que va sacando la persona un nombre, yo voy nombrando y voy anotando quiénes son esos que van a participar de mi muestra, de los 132. Es decir, que de los 200, yo voy a sacar de manera aleatoria 132. Entonces yo saca un papelito y dice, el primero es Alvarado. O sea, Alvarado es mi primer encuestado. Luego saco otro papelito, Valdés. Valdés es mi segundo. Luego un tercer papelito, Novoa. Novoa al siguiente. Luego Aguirre. Luego Astudillo. Luego Benavides. Y así voy sacando de los 200, voy sacando cada uno de los 132. Entonces, ¿yo qué he hecho? Le he dado la oportunidad a los 200 de ser parte de este grupo de 132. Eso es lo que se llama el muestreo aleatorio simple. Otra forma ya más técnica de trabajar con este tipo de muestreo es por medio de la calculadora, ¿sí? O la computadora. Hoy en día ya hay unos paquetes donde ya les dan los números aleatorios. O en la calculadora hay una tecla que dice random numeral, ¿sí? Y esa tecla usted la presiona y le genera números aleatorios. Entonces imagínese que usted presione la tecla y le salga 0,002, ¿sí? Primer número 002. Entonces usted va a la lista y usted dice, ¿cuál es el número 2? Ah, el número 2 es Aguilera. Entonces ese es mi primer encuestado. Luego usted saca otro número, genera en su calculadora o en la computadora otro número, le sale el 024, ¿ya? Entonces usted va a su lista y usted dice el número 24, ¿cuál es? Ah, el número 24 es Maldonado. Entonces Maldonado, el siguiente encuestado. Y así sucesivamente lo hace hasta completar, ¿qué cosa? Los 132 encuestados. Entonces, esto es lo que se llama el muestreo aleatorio simple. Entonces, necesito obligatoriamente la lista, ¿ya? Entonces, si no puede trabajar con ese muestreo aleatorio simple, existe otro tipo, el segundo, que se llama el muestreo sistematizado, ¿sí? El siguiente se llama el muestreo sistematizado o sistémico, también se lo llama, que es lo mismo. ¿En qué consiste este segundo muestreo aleatorio? Consiste en seleccionar un factor, ¿sí? ¿Cómo calculo el factor? El factor se lo calcula dividiendo, ¿sí? Dividiendo el valor del tamaño de la población para el tamaño de la muestra, ¿sí? Así usted calcula el factor, ¿sí? Imagínense que su tamaño de la muestra sea de 200, ¿ya? Y que su muestra sea 100, ¿ya? Entonces, 200 para 100, ¿cuánto le da? 200 para 100 le da 2. Entonces, en este caso, quiere decir que el factor es 2. Entonces, mi factor es igual a 2.
Entonces, quiere decir que usted, ¿qué hace? ¿Cómo empieza con este muestreo? Usted solo el primer encuestado lo saca de manera aleatoria, ¿sí? Usted saca el primero. Imagínense que salió Benavides, y Benavides es el número 4 de la lista. Entonces, usted a partir de Benavides, que es el 4, usted empieza a utilizar el factor. El factor es 2. Entonces usted dice 4, que es Benavides, más 2 le da 6. Entonces usted, su segundo encuestado va a ser el 6 de la lista. ¿Cuál es el 6 de la lista? Ah, el 6 de la lista puede ser Bonoso. Bonoso es el 6 de la lista. Ah, entonces Bonoso es el siguiente encuestado. Después, el 6 le suma el 2, que es el factor, le sale 8. ¿Quién es el 8? Ah, el 8 es Carranza. Entonces, Carranza es el siguiente encuestado. Y así usted va sumándole a cada valor el factor que es 2. De ahí sería el 10, después sería el 12, el 14, el 16, el 18, 20, 22, y así sucesivamente hasta completar ¿qué cosa? La cantidad de la muestra, que en este caso puse como ejemplo 100, ¿sí? En el caso que nosotros estamos trabajando es de 132, es decir, que yo tenía que haber puesto acá 132 aquí, y ver cuánto es. Tal vez este factor me iba a salir 1 punto y algo, 1.8, y igual lo redondeamos a 2, ¿sí? Entonces, dependiendo del factor, el factor siempre tiene que ser valor entero para poder sumar y encontrar esos números, ¿sí? No se trabaja con valores decimales, sino con valores enteros, ¿ya? Entonces, sumamos y vamos contabilizando la cantidad de la muestra que necesito. Entonces, ese es el muestreo sistematizado o sistémico que se llama. Luego, si usted no quiere trabajar con este muestreo, hay el tercer muestreo aleatorio, que se llama el muestreo estratificado. ¿Cómo es el muestreo estratificado? El muestreo estratificado, como su nombre mismo lo dice, trabaja por estratos. ¿Qué son los estratos? Los estratos no son otra cosa que sectores, son porciones, son parte ¿de quién? De la población. Entonces, imagínense que yo tengo una población, ¿sí? En este caso, mi población son estudiantes de bachillerato, ¿sí? Y esa población yo la voy a dividir en 2 estratos, ¿sí? ¿Cuáles van a ser mis estratos? Estrato 1 van a ser las mujeres. Y el estrato 2 van a ser los varones o los hombres, ¿sí? Entonces yo divido a mi población, la divido en 2 estratos, ¿sí? El género, masculino, femenino. O puedo dividirla tal vez por nivel socioeconómico. Estrato 1, nivel socioeconómico alto. Estrato 2, nivel socioeconómico medio. Y estrato 3, nivel socioeconómico bajo. Ahí tengo los estratos, ¿sí? Ahora, de cada estrato, yo tengo que saber cuánto es el porcentaje, ¿sí? Yo tengo que saber cuánto es el porcentaje. Para eso, yo tengo la lista, ¿sí? Yo tengo la lista. Yo sé que en la lista son 200 estudiantes. Ahora, de esos 200 estudiantes, ¿cuántos son varones y cuántos son mujeres? Entonces, imagínense que el porcentaje de mujeres sea del 50% y el porcentaje de varones sea también del 50%, ¿ya? Entonces imagínense que el estrato de varones es 50% y el estrato de mujeres es
50%. Entonces, ¿cómo yo calculo el muestreo estratificado? Como yo sé que tengo que encontrar o encuestar a 132 estudiantes, entonces yo voy a decir, del estrato 1, este 50%, ¿cuánto representa de 132? Entonces yo vengo y digo, 132 lo multiplico por 100 por 50%. Entonces 132 por 50%. ¿Sí? En este caso sería por 0,5 porque se multiplica en decimal por 0,5. Entonces yo vengo y multiplico 132 por 0,5. Entonces, ¿cuánto sería el resultado? Entonces, en la calculadora multiplicamos 132 por 0,5 y eso nos va a salir un valor de 66. Entonces esto sale 66. Quiere decir que yo voy a tener que encuestar a 66 mujeres, ¿sí? 66 mujeres. Y lo mismo hago para el otro estrato. Hago lo mismo para el estrato 2. Entonces, ¿cuánto sería? 132 varones, pero 132 que es el total, por 0,5 que es el porcentaje de varones, y me va a salir lo mismo, 66 varones, ¿sí? Entonces, ahí yo tengo los valores. Entonces, estos 132 que yo tengo que seleccionar, yo los voy a hacer de la siguiente manera. 66 tienen que ser varones y 66 tienen que ser mujeres, ¿sí? Entonces, ya no es que yo voy a escoger los 132 solamente de manera aleatoria, sino que los voy a escoger ya de acuerdo al estrato. Es decir, que dentro de los varones voy a encuestar a 66 y dentro de las mujeres también a 66. ¿Por qué salió la misma cantidad? Porque el porcentaje tanto de varones como de mujeres fue igual, ¿sí? Que si ya el porcentaje varía, imagínense que no hubiera sido 50, si no hubiera sido 60% mujeres, 40% varones. Entonces ya ahí ya cambia. Ya ahí ya tengo que multiplicar 132 ¿por cuánto? Ya no por 0,5, sino por 0,6. Y acá, 132, ¿por cuánto multiplico? Por 0,4. Y encuentro ya el resultado. ¿Ya? Entonces, así es como usted lo va a tener que hacer si trabaja con el muestreo estratificado. Escogemos a la cantidad de personas de cada estrato. ¿Sí? Entonces, este es el tercer tipo de muestreo aleatorio o probabilístico que se llama. Y el último muestreo probabilístico es el que se llama el muestreo por conglomerados. Vamos a colocar el último muestreo que se llama muestreo por conglomerado. Conglomerado. ¿Sí? ¿Cómo es este muestreo? Este muestreo es igual al estratificado, sino que tiene mayores divisiones. Ya no tiene 2, ya no tiene 3, sino ahora puede tener 7, 8, 10, 12, 15 subdivisiones. Y ese es el muestreo por conglomerado. Por ejemplo, imagínense que yo voy a hacer un estudio en un hospital y mi hospital es mi conglomerado. ¿Por qué razón? Porque dentro del hospital yo tengo enfermeras, tengo paramédicos, tengo los doctores, tengo los pacientes, tengo los usuarios, los familiares, tengo personal administrativo, tengo personal de limpieza, tengo personal de cocina, tengo
el personal de farmacia, tengo bastantes categorías, es decir, tengo muchos conglomerados. Entonces, cada uno de estos grupos de profesionales son mis conglomerados, ¿sí? Asimismo, yo puedo hacer, por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio de todo el Ecuador, ¿sí? Cada provincia, Manabí, Esmeralda, Guayas, Santa Elena, Pichincha, Azuay, todas las provincias vienen a ser mi conglomerado. Entonces, miren la cantidad de divisiones que tengo. Entonces, la diferencia entre el estrato y el conglomerado es que en el estrato yo tengo pocas divisiones y en el conglomerado tengo más divisiones. Entonces, hacemos el mismo procedimiento. Yo tengo que hacer ¿qué cosa? La cantidad total, en este caso los 200, lo tengo que dividir para el número de conglomerados. Entonces, en este caso yo digo, imagínense que mis conglomerados sean 10. Entonces digo, 200 dividido para 10. ¿Cuánto me sale? Me sale a 20. Es decir que de cada grupo voy a seleccionar a 20 personas. 20 de las enfermeras, 20 de los médicos, 20 de los del personal de limpieza, 20 de los pacientes, 20. Entonces, voy seleccionando de acuerdo a el número de conglomerados que tengo. Si tengo más conglomerados, voy a tener menor cantidad de pacientes o de muestras que voy a escoger de cada conglomerado. Entonces, ahí tenemos el muestreo aleatorio por conglomerado. Entonces, estos 4 tipos de muestreo, yo necesito tener la lista para poder identificar a las personas que voy a encuestar. Ahora, si usted no tiene la lista, entonces no va a poder trabajar con ninguno de ellos. Entonces, ahí tiene usted la otra opción. ¿Cuál es la otra opción? El muestreo no probabilístico. Entonces, ¿cuáles son los tipos de muestreo no probabilístico? Son los siguientes que les voy a mencionar. Asimismo, son 4 tipos de muestreo no probabilístico. Entonces, muestreo no probabilístico. ¿Cuáles son? Tenemos el primero, el muestreo por cuota, ¿sí? El muestreo por cuota es el más utilizado de este muestreo no probabilístico. ¿Cuál es el muestreo por cuota o cómo se trabaja? ¿Sí? Imagínense que yo voy a hacer un estudio en la carrera de trabajo social y imagínense que son 8 niveles. Hay 8 semestres, 8 niveles. Y mi muestra es de 800 personas. Imagínense que en la muestra me salió, la muestra me salió 800 personas. Entonces, 800 personas yo tengo que hacer, encuestar. Entonces, ¿yo qué hago? Como son 8 semestres, entonces yo digo 800 personas dividido para las 8 semestres. ¿Cuánto me sale? Me sale a 100, ¿sí? Entonces, el valor de 100 es el que yo voy a calcular por cada semestre, Entonces, yo voy a decir, en el primer semestre voy a tomar a 100 personas. En el segundo semestre voy a tomar a 100. En el tercer semestre voy a tomar a 100 hasta el octavo semestre que voy a tomar a 100 personas. Entonces, este 100 viene a ser mi cuota. Mi cuota viene a ser 100. Ahora, yo puedo esta cuota también subdividirla. Yo puedo decir, ¿sabe qué? De estos 100 voy a trabajar con hombres y con mujeres. Entonces voy a decir, de los 100 voy a trabajar con 50 hombres y con 50 mujeres. Entonces, ¿cuánto va a ser mi cuota ahora? Mi cuota va a ser de 50. 50 hombres,
50 mujeres en el primer semestre. 50 hombres, 50 mujeres en el segundo semestre. 50 hombres, 50 mujeres en el tercer semestre. Y así hasta llegar al octavo semestre. Esto es lo que se llama el muestreo por cuota, muestreo no probabilístico. Aquí no me interesa la lista. Yo lo único que hago es ir a la universidad, preguntar si es de la carrera de trabajo social y si está en el primer semestre. Ya, les hago la encuesta. ¿De qué semestre es usted? Soy de segundo. Ya, lléneme la encuesta. Y voy contabilizando cuántas personas voy haciendo la encuesta de primer semestre, de segundo, de tercero, de cuarto, hasta llegar a octavo. Y teniendo en cuenta el 50 para hombres, 50 para mujeres. O si no, solamente me fijo en la cuota de 100, sin saber si son hombres o son mujeres, eso no me interesa. Entonces, usted es el que va a decidir cuál es su cuota. Usted elige la cuota, ¿ya? Entonces, este es el muestreo por cuotas. Ahora, si usted no hace este muestreo, usted tiene un segundo muestreo, ¿sí? El segundo muestreo que se llama el muestreo bola de nieve. Muestreo bola de nieve, ¿sí? Este muestreo, ¿cuándo usted lo utiliza? Este muestreo se lo utiliza cuando no se conoce a la población. Imagina que usted quiere estudiar las personas que tienen o padecen de VIH, ¿ya? Entonces usted no sabe dónde están, quiénes son. Entonces usted, ¿qué es lo que hace? Usted ubica a una persona, tal vez usted se va a un hospital y usted ahí pregunta por los que están padeciendo de VIH. Entonces le va a decir, allá está un paciente. Entonces usted va a donde el paciente y le hace la encuesta, ¿sí? Entonces después usted a él le dice, ¿dónde puede encontrar a otra persona que padezca este VIH? Entonces esa persona le va a dirigir a otra persona. Entonces le va a decir, yo tengo un amigo que también sufre lo mismo, pero él ya no está aquí, ya le dieron de alta. Entonces este es su número. Entonces usted lo contacta y va donde esa persona y le hace la encuesta. Esa persona a su vez le lleva donde otra persona. Y así usted va acumulando el total de la muestra que debe completar. Eso es lo que se llama el muestreo bola de nieve. Asimismo, no necesita de lista, no necesita de padrón, porque usted va a buscar a las personas de acuerdo a la información que le vayan dando. Al que está encuestando, le va a referir a otro y este a otro y a su vez a otro, ¿ya? Entonces, ese es el muestreo bola de nieve. Tenemos un tercer muestreo que se llama el muestreo según criterio, ¿ya? ¿Cómo es este muestreo según criterio? A veces hay estudios donde usted no puede trabajar con toda la muestra que usted tiene. Imagínense que la muestra son 800, ¿ya? Son 800 la muestra, ¿sí? Y a veces pasa que usted no puede trabajar con esa cantidad. Acuérdese del ejemplo que le puse de las lámparas, el ejemplo que le puse de los bloques. Yo no puedo trabajar con tantos bloques, ¿sí? Imagínense que yo tengo 1000 bloques y la muestra dice que tengo que destruir 500 bloques. Entonces, no me voy a quedar con una baja producción. Entonces, ahí trabajo con el muestreo según criterio. Entonces, ahí yo le pregunto a los expertos, ¿sí? ¿Cuántas muestras debería utilizar para saber la dureza de los bloques? Entonces, el experto, el que sabe de ese tema o el que sabe de ese negocio, me va a decir, ¿sabe qué? Solamente con unos
50 bloques es suficiente. Entonces ya no voy a trabajar con los 800, sino voy a trabajar con los 50. Entonces he calculado una muestra en función ¿a qué? Al muestreo según criterio. ¿El criterio quién me lo da? El criterio me lo tiene que dar el experto. No usted. Usted no va a escoger. El experto es el que le va a decir ¿cuánto debería yo muestrear? ¿A cuántas personas? Me va a decir a 50 personas, ¿ya? Entonces, esas 50, ¿cómo las tomo? Usted va a un lugar, ¿sí? Y ahí usted considera a esas personas, ¿ya? Imagínense que yo tenga que me contraten a mí para dar una capacitación. Entonces me dicen a mí, ¿cuántas personas usted considera que deben venir al curso? Entonces como yo soy el experto, le voy a decir, ¿sabe qué? El aula máximo de unas 30 personas, nada más. ¿Por qué? Porque con 30 personas es con las que se puede trabajar de manera colaborativa, ¿sí? Se puede hacer taller, se puede hacer grupos, se les puede ir explicando uno por uno, ¿sí? Entonces, con 30 es máximo, ¿sí? Porque si ya usted pone 50 en el aula, ya con 50 es difícil. Ya necesito tal vez de una persona o de repente en el aula no hayan muchas computadoras, entonces máximo hay 30 computadoras. Entonces, ese es el valor según el criterio o según criterio. Entonces, cuando usted quiera trabajar con este muestreo no probabilístico, se basa en el criterio de un experto, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero hacer un estudio donde tengo que sacrificar imagínense que no se lo hacen en las ciencias sociales, pero se los hacen en otros campos, donde tal vez sacrifican a animales, por ejemplo, para hacer un estudio, ¿sí? Sacrifican animales. Entonces no van a sacrificar a 800 animales, ¿sí? Mi muestra es 800, no vamos a sacrificar 800, no, se sacrifica una cantidad pequeña, ¿sí? Entonces ahí estamos nosotros, ¿qué cosa? Haciendo un muestreo según criterio, ¿sí? En este caso, nosotros en las ciencias sociales trabajamos con personas, ¿ya? Entonces nosotros no vamos imagínense que usted le usted quiera probar un nuevo medicamento, ¿sí? Un nuevo medicamento y usted no sabe ese medicamento si va a reaccionar bien o no en una persona. Entonces usted no le va a aplicar a 800 personas el medicamento si no sabe cómo va a reaccionar. Entonces, según el criterio del especialista, va a decir, ¿sabe qué? Solamente pruébelo con unas 5 personas, 10 personas, nada más. Entonces, eso es el muestreo según criterio. ¿Y a quiénes se escoge? Ya usted decide a quién va a escoger. Y el último muestreo, ¿sí? No probabilístico, es el que se llama el muestreo por conveniencia. Conveniencia, ¿sí? Que también es otro muy utilizado, ¿sí? ¿Qué es el muestreo por conveniencia? Es aquel donde usted es el que escoge a las personas. Usted dice, a ver, tengo que encuestar a 50 personas. Ya, entonces voy a encuestar a mi tío, a mi tía, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mi abuelito, a mis primos, a mis primas, a mis vecinos y completo las 50 personas. Ahí está el muestreo por conveniencia, ¿sí? Entonces, usted es el que escoge a las personas. Por eso se llama por conveniencia, ¿ya? Ahora, este grupo de muestreo no probabilístico son los que no me generan que la muestra sea representativa. Recuerden que para que la muestra sea representativa, tiene que tener el cálculo del tamaño de muestra y un muestreo probabilístico. Ahí se trabaja con una muestra representativa. Entonces usted va a decir,
entonces ya no puedo hacer el estudio. No, se lo puede hacer, sino que usted tiene que saber que su estudio o su muestra no va a ser 100% representativa, porque no está trabajando con el muestreo probabilístico, sino con un muestreo no probabilístico. Y usted tiene que asumir esos riesgos. ¿Qué riesgo? Los sesgos, ¿sí? O los errores que se llaman, porque van a haber errores, van a haber sesgos. ¿Debido a qué? Debido a el sesgo que se llama el sesgo de sistematización, ¿sí? El sesgo de sistematización. ¿Por qué? Porque usted está escogiendo a las personas, usted no las está seleccionando de manera aleatoria, sino usted está siendo parte de esa selección. Entonces no se da el proceso de forma aleatoria. Entonces ahí hay un sesgo o un error de sistematización, ¿ya? Entonces aquí tenemos los dos tipos de muestreo, los probabilísticos y los no probabilísticos, cada uno con su tipo. Entonces usted tiene que, para su trabajo, para su taller, tiene que hacer lo que hemos explicado en esta clase. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primero, describir su población de estudio. ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Qué características tienen? Son estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato. Son hombres y son mujeres. Son 100 hombres, son 100 mujeres. Pertenecen a la institución educativa Eloy Alfaro. Ahí está escrita la población, la cantidad y quiénes son. Luego usted hace su cálculo del tamaño de la muestra, como su población son 200, entonces aplicamos el cálculo del tamaño de la muestra. Entonces aplicando el tamaño de la muestra me salió 132. Tengo que seleccionar a 132 estudiantes. Como yo tengo la lista, porque yo soy profesor de esa institución o porque mi tío trabaja allí y él tiene la lista porque él es el profesor, entonces yo tengo acceso a poder saber quiénes son. Entonces aplico uno de los 4 tipos de muestreo que vimos de manera probabilística. Entonces yo voy a escoger el muestreo estratificado. Entonces vengo y yo digo, a ver, de los 200, ¿cuántos son hombres y cuántos son mujeres? Entonces ya tengo ese valor. Entonces aplico la multiplicación que hicimos. El total de mi muestra le multiplico por el porcentaje de los hombres. Y lo mismo, el total de mi muestra por el porcentaje de las mujeres. Y ahí encuentro la cantidad de personas que voy a encuestar de hombres y la cantidad de personas que voy a encuestar de mujeres. Entonces ahí yo he aplicado el muestreo probabilístico estratificado, ¿ya? Entonces usted tiene que desarrollar así el taller. Entonces usted lo va a hacer para los 3 problemas. Es decir, usted tiene que calcular 3 tamaños de muestra, describir 3 poblaciones y determinar 3 tipos de muestreo, ¿ya? Ahora, como son 3 problemas, van ustedes a tener que trabajar con los 2 tipos, ¿sí? No es que van ustedes a escoger, los 3 van a escoger del muestreo no probabilístico, no, van ustedes a hacer, por lo menos deben haber uno de los 2, por lo menos debe haber uno de los 2, es decir que por lo menos usted va a trabajar con 1 probabilístico y con 2 no probabilísticos. O puede ser que trabaje con 2 probabilísticos y con 1 no probabilístico, ¿ya? Entonces, como es un ejercicio, digamos que es un ejercicio didáctico, entonces, si usted no tiene la lista, usted cree una lista, le pone nombres y aplica el tipo de muestreo probabilístico en caso de que no tenga la lista. Usted va a decir, pero no tengo la lista. Entonces usted crea una lista con cantidad de nombres, apellidos y después usted hace la aplicación del muestreo
probabilístico el que usted vaya a seleccionar. ¿Ya? Preguntas que tengan con respecto a la explicación de la clase de hoy o preguntas con respecto a el taller. A ver, Valeria, ¿cuál es la pregunta, Valeria? Adelante, active su micrófono. Hola, buenas noches, Master. Sí, con respecto al taller, tengo una duda. El cálculo de la muestra es para los 3 problemas, porque hablas referente al taller anterior que hay que hacer este taller que tenemos que hacer. Correcto. Eso Así que no es. tengo. Con respecto a los 3 problemas de los talleres anteriores, ¿sí? Usted solamente toma como ejemplo el problema, nada más, ¿sí? De ese problema, ahí usted tiene una población, porque básicamente el problema es para identificar a la población. Por ejemplo, usted en su problema identificó una empresa X, Y, Z, esa es su población. Usted en el problema 2 identificó estudiantes, esa es su población. Usted en el problema 3 identificó adultos mayores, esa es su población. Básicamente para eso Hay que es hacer de los 3. de los 3, correcto, de los 3. Y otra pregunta antes para finalizar, con respecto al taller, que le iba a decir, ay, se me fue, ya, se me fue, por eso la pregunta que le iba, bueno, con respecto a las cantidades puede ser ficticia, a eso que me refiero, o sea, puede ponerle uno los números. Claro, las cantidades usted le pone, a menos que usted conozca. Recuerde que uno sí debe ser real porque usted está haciendo uno de esos problemas, es de su proyecto, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren este proyecto llevarlo a la siguiente asignatura, deberían considerar el valor real. Entonces, del problema del proyecto que ustedes están haciendo, ahí sí deben considerar los datos reales, porque es un proyecto que usted lo está haciendo de manera práctica, ¿sí? Entonces, ahí sí van a considerar los datos reales, pero en los otros pueden ustedes ponerle valores si es que no lo conocen o si es que ustedes lo han hecho en función a algo real de alguno de ustedes donde trabaje, entonces le van a poner el valor de la cantidad de personas que hay en ese lugar donde han considerado su problema. Muchas gracias, Master. Esa era la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Mildred. Buenas noches, ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, tengo dos preguntas. La una es una curiosidad y la otra es la pregunta del taller. Con respecto al taller, mi población, todas son mujeres. ¿Cómo hago ahí? Si usted siempre ha definido valor de hombres y mujeres, o solamente... No. Y son reales. Sí, a ver, Mildred, en este caso... O sea, eso no es ningún impedimento. ¿Sí? Yo en este caso es porque lo he hecho así. Pero usted, en su caso, como todas son mujeres, y si usted quiere estudiar el muestreo estratificado, sus estratos pueden ser el nivel socioeconómico, alto, medio, bajo. ¿Sí? Ese puede ser su estrato. ¿Ya? En caso de que usted quiera utilizar el muestreo estratificado. Listo. Bien, otra pregunta, una curiosidad. He visto que cuando son las elecciones, las personas que van a mesa siempre son profesionales. ¿Ya? Los que son presidentes y todo eso, algún tipo de profesión o son estudiantes universitarios. ¿Quiere decir entonces que esta selección es un muestreo por conveniencia? ¿O cómo? No, en ese caso es aleatorio, sino que ya se ubica el estrato de cuáles son los profesionales, cuáles son los estudiantes, cuáles son los que trabajan en empresas privadas. Entonces, ya hacen un cálculo en función a esos estratos. Entonces, dicen, por ejemplo, necesitamos 2,000 personas para que estén en las mesas. Entonces, dicen, de estos 2,000, ¿sí? El 40% van a ser profesionales,
el otro 40% estudiantes y un 20% tal vez sean personas normales, ¿sí? Normales me refiero a personas que no son ni estudiantes ni son profesionales. Son el común denominador, ¿ya? Amas de casa, por ejemplo, ¿ya? Entonces hacen ese 40, 40, 20. Entonces ahí hacen la selección. Entonces de esos 2,000 que necesitan, el 40% van a ser profesionales. Entonces cuando ya los tienen a ese 40% de esos 2,000, que vendrían a ser 800, entonces dicen, a ver, de todos los profesionales, a ver, escojamos aleatoriamente a los 800. Entonces, de manera, números aleatorios van sacando a esos 800. Ah, este de aquí, este de acá, este de acá, este de acá, este de acá. Y les mandan por correo, les mandan la notificación de que usted ha sido seleccionado como presidente de mesa, de que usted ha sido seleccionado como vocal de mesa. Entonces, así es como hacen la selección. Ahí utilizan un muestreo estratificado, pero es aleatorio, es probabilístico. ¿Alguna otra pregunta? No. Ya, entonces si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizar la clase. No se olviden de revisar nuevamente el video para que lo consideren al momento de hacer el taller, al momento también de incluirlo en su proyecto de este segundo parcial. Entonces todo esto que estamos viendo, vayan incluyendo en los trabajos que tienen que hacer. Entonces de mi parte les agradezco por la atención prestada y nos estaremos encontrando la próxima semana con la última semana de clase. Que tengan unas buenas noches y cuídense.